Buongiorno a tutti, Muy buenos benvenuti. días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario. Hoy vamos a hablar acerca del helado, no acerca del helado industrial, sino sobre el helado artesanal. No sé los datos argentinos, pero en Italia el helado artesanal es aproximadamente ocupa el 50% del mercado. Es un gran negocio. Por lo tanto, este seminario, como todos los seminarios del MITA, que está hecho en colaboración entre la Universidad de Parma y la Universidad de Buenos Aires, y hoy vamos a hablar de un producto que en ciertos momentos es más bien industrial. Hoy vamos a hablar de un producto artesanal. Stefano Guizzetti estudió en la Universidad de Parma y creó, corrió, digamos, detrás de esta nueva rama del helado que él nos va a explicar, y en 9 años se transformó en un gran nombre. Cuando se habla de helado de calidad, nosotros, todos nosotros, técnicos del sector, pensamos en Stefano Guizzetti. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Es un gusto. No nos podemos ver, pero es un gusto para mí poder hablar con ustedes. Y me da mucho gusto poder contarles mi experiencia, contarles algo, compartir con ustedes. Preparé una pequeña presentación que me va a permitir poder hablar y hacer un recorrido. No quisiera tomar demasiado tiempo en esta parte, 15 a 20 minutos. Vamos a hablar de nuestra historia, cómo nacimos y qué es lo que hicimos en estos 9 años. Y luego, bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, voy a estar a disposición para contestarles. Lo que yo quería decirles es que siempre es curioso contar cómo esta experiencia nació en la universidad y cuánto esta experiencia fue para mí fundante y determinante. Fue realmente uno de los puntos más importantes lo que yo hice en mi vida, de un punto de vista personal y profesional. Yo empecé la universidad un poco tarde porque no tenía muy claro en qué yo quería trabajar en este sector y buscaba la manera para hacerlo, y no sabía inicialmente que era el sector, el del helado, pero bueno, las tecnologías alimentarias eran las que me apasionaban, y luego se empezó a hablar de helado y que despertó en mí un interés, y Dios quiso que se volviera mi proyecto que se llama Chao. Bueno, eh, en la universidad algo divertido era que algo que cuento a menudo es que espero no estar yendo demasiado rápido y ser claro, pero si no me puedo interrumpir. Sí, que cuando yo hice mi tesis de licenciatura, yo hablé, todo, digamos, mi trabajo hablaba de helados y hablaba de la química de los helados y cuánto esta fuese compleja, y cuán no estaba descontado balancear y hablar de helado desde la base, digamos, desde su fundamento. Y fue divertido esto porque con la complicidad de mis profesores que luego me han ayudado en este recorrido para recibirme. Yo era un universitario y yo me hice aconsejar y me hice mandar toda una serie de materias técnicas raras, materias técnicas que luego he probado en diferentes ensayos que probé después dentro del helado. Entonces yo buscaba todos reemplazantes a los adensificantes y a los sí, conservantes. Yo buscaba productos que me pudiesen permitir de poder hacer de coadyuvantes como la carruba u otros, la harina de carruba y otros densificantes y otros productos. Pero hoy así nació un poco nuestro recorrido. Nos hicimos hacer un muestreo de todos estos ingredientes un poco raros de todo el mundo. Los hemos probado, también cosas bastante típicas, acuerdo de proteínas de mosca, recuerdo que trajimos cosas bastante raras de India, entonces toda una serie de ingredientes que en parte los usamos y en parte no. Bueno, y luego lo que quedó, que quedó, nació este proyecto que ahora les voy a compartir esta pequeña presentación. Discúlpenme que voy a compartir mi pantalla.
Espero que se vea. Ok, è nato questo progetto. Nació entonces este proyecto que se llama Chaco. Chaco es el nombre de un personaje de la Divina Comedia que finalmente habíamos elegido cuando empezamos en el 2013. Habíamos pensado en este personaje dantesco de la Divina Comedia, aun si la figura del personaje es un poco particular y como Dante lo trata, este personaje también es bastante particular, pero la idea inicial era la de ir al exterior, y entonces nos gustaba tener una referencia a la italianidad que fuese fuerte y que recordara, por ejemplo, uno de los poetas más famosos del mundo como lo es Dante Alighieri. Por lo tanto, la idea del nombre surgió de ahí. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que estos son los valores, están en italiano, bueno, pero yo puedo traducirlos. Estos son los valores sobre los cuales se fundó y queríamos construir nuestra idea de helado en forma nueva. Todos estos valores se basan sobre la calidad del helado desde el punto de vista de la sustentabilidad, del sabor, de la investigación, de la materia, de la búsqueda de la materia prima, pero hacia atrás este recorrido tenía como puntos fundantes en la base una búsqueda, un trabajo hecho con la universidad muy importante, tal vez más inherente a lo que es vuestro campo de estudio y de investigación cotidiano, que es el de las tecnologías alimentarias. En efectivamente, nosotros en nuestro recorrido nace de aquí, nace de esta discusión de título, digamos, de tesis, que luego se publicó en la revista Science, que nos permitió crear un helado que fuese el primero, pero también que no conteniese densificantes y emulsionantes, que I classici additivi alimentari che vengono... Los clásicos aditivos alimentarios que estén, digamos, siempre con la clásica E. Entonces, este helado fue el primero. En este caso de la tesis se hablaba de emulsionantes, pero nuestro helado fue el primero que estuvo sin ningún tipo de densificante y emulsionante propiamente dicho. Obviamente, ¿qué es lo que utilizamos? El producto mantiene siempre un soporte tecnológico, un pequeño núcleo que da textura, que da tesitura, que da estructura, resistencia al helado, pero hemos logrado poder digamos, superar estas dificultades tecnológicas utilizando fibras alimentarias, como ser las proteínas, que tenían una full grade, que podían ser aplicadas y utilizadas que no eran utilizadas solamente en algunas preparaciones típicas del fast food o de ciertos productos, pero que no se utilizaban en heladería. Este fue el primer paso de innovación tecnológica, técnica, más que tecnológica, sí, de nuestro producto. Entonces nace este recorrido en el mundo de la heladería, que era bastante particular, entonces partiendo desde la universidad y como boca, digamos, de la posibilidad de aplicar los conocimientos desarrollados en la universidad en una realidad artesanal que comenzó en el 2013 en Parma. Entonces, digamos que siempre hubo, sobre todo en los primeros años, siempre hubo este dualismo, que por una parte se quería indagar y analizar el helado desde el punto de vista técnico y por otro lado tratar de investigar materias primas, gusto, por un lado la técnica, la parte más científica y por otra parte acompañada por una investigación de las combinaciones de los sabores más ligada a esa parte más ligada a las percepciones sensoriales. Entonces, en este caso, un ejemplo de un food pairing, a menudo trabajamos con la universidad, tenemos jóvenes que vienen a hacer pasantías y nosotros hacemos algunas, este es el caso de una joven que profundizó con este tipo de estudio. Hicimos helados a los cuales
combinábamos los ingredientes según un proceso dictado por esta construcción. Análisis de un ingrediente, identificación de las que son las moléculas primarias y las moléculas caracterizantes y combinación de ingredientes diferentes que tienen una afinidad desde el punto de vista de las moléculas aromáticas. Entonces, siempre hubo esta investigación, nos fundamos sobre esta investigación declinada en diferentes formas, en este caso en el food pairing. Posteriormente a eso tuvo la voluntad de desarrollar un helado que tuviese propiedades funcionales y luego entonces cómo hacerlo más allá, digamos, de yo que trato de reducir el azúcar, la utilización de diferentes ingredientes, utilización de fibras parcialmente solubles, ionizadas. Entonces hemos tratado de desarrollar un helado modificando también desde el punto de vista de los macronutrientes y digamos para que pudiese brindar también a los consumidores. También tratamos de enriquecerlo a través de la adición de polifenoles. En este caso, esta fue otra tesis de licenciatura. Luego hemos integrado helados de agua como helados a base de crema, de leche, enriquecidos con polifenoles que venían de la manzana y se trataba de ver cuánto disponible estaban haciendo estos polifenoles, haciendo toda una investigación sobre el agregado de estos polifenoles a ingredientes diferentes. Por lo tanto, también en este caso, siempre el dualismo entre una investigación, una voluntad de analizar, digamos, hacer investigación y analizarlo en todas sus facetas, aún las menos conocidas o las que menos se presentan para investigación, y una búsqueda sobre el gusto, las materias primas, y luego todas estas cosas irán poco a poco uniéndose, juntándose. Pero son dos investigaciones que avanzaban en dos líneas paralelas. En este caso, a estas investigaciones más técnicas siempre se unía también. Prego. Pardon. Come no? Sì, sì. Mi perdoni, mi interrompa pure, non c'è problema. Stavo perdonatemi se parlo. Discúlpenme si hablé un poquito demasiado rápido. Decía que he unido, digamos, he unido esta investigación sobre la parte más técnica del helado, sobre la construcción del helado. Hay una investigación sobre el sabor también, ¿no? Y los aromas, la búsqueda, digamos, la investigación sobre los ingredientes, se hace investigación sobre cultivar, sobre una investigación de especies antiguas y sobre un estudio de la biodiversidad. Entonces queríamos contar que en realidad he puesto mucha importancia tomar una materia prima, pero tan importante es tratar de entender qué materia prima estamos hablando, cómo está hecha esa materia prima. Si hablamos de manzanas y peras, las variedades de las que estamos hablando, habíamos comprobado que manzanas y peras antiguas tenían un contenido de fibras más elevado, tenían tendencialmente un contenido de fibras más elevado, y esto era más importante, no solamente desde un punto de vista nutricional, pero también desde un punto de vista tecnológico, porque le dan al helado una textura, una tesitura, una consistencia, una estructura diferente. Nosotros trabajábamos sobre el gusto y sobre la búsqueda de pequeños productores, pero también en forma consciente trabajamos sobre la textura que estos ingredientes le dan al helado. Avanzamos. Este es un señor, un ejemplo de lo que hablaba antes, un pequeño agricultor que está en las colinas detrás de Parma, que descubrió o redescubrió, digamos, algunas variedades de trigo y de cereales y de legumbres antiguos. En este caso, nosotros utilizamos esta variedad de trigo
que se llama trigo del milagro, que es una variedad un poco particular porque es un poco más gruesa, que había sido abandonada en los cultivos, ya no se conseguía. Este señor encontró granos, trigo, lo resembró y creció, y nosotros lo utilizamos en nuestros helados icónicos. Sí. Continúo. Entonces, mi voluntad, nosotros arrancamos de la universidad para tratar de darle al helado un enfoque, un análisis diferente, y hemos entrado cada vez más en la receta del gusto. Acá hablamos de helado gastronómico. ¿Qué significa? Hablamos de helado que ya no es más un postre, que ya no es más solamente el clásico, sino que es como parte de un plato. Esto, ven, este es un plato que se ha presentado a un congreso de cocina muy importante a nivel internacional, que se hace en Milán, que se llama Identidades Golosas, y donde había 3 tipologías de carne y 3 tipos de helados. En este caso, un helado hecho con vinagre, otro hecho con salsa verde. Y entonces mi idea, ¿cuál era? Es que el helado pueda no ser solamente un postre, sino que también puede participar de otros contextos, es decir, puede ser un plato salado, puede volverse el mismo un plato por sí mismo, pueda tener una identidad, una importancia totalmente diferente, totalmente descontextualizado de la clásica heladería, sino que es un plato que puede servir para el restaurante, para la restauración, y por lo tanto es una manera de trabajar el helado de una forma totalmente diferente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. En la izquierda, el plato que tiene esta joven, esta muchacha, es una preparación clásica italiana, que es el vitel toné, el vitel toné, que es una carne, y el helado está hecho con salsa de atún. Entonces está hecho con alcaparras, huevo, una preparación típicamente italiana. No sé, sí. Perfetto. Es igualmente interesante entender cómo la combinación, cuando transformamos el helado y trabajamos con elementos diferentes, trabajamos con elementos que le pueden dar elasticidad y estructura al helado para darle también, pero manteniendo en un contexto de falsa dulzura. No es que estamos combinando, es un producto, digamos, que lo estamos combinando con una combinación salada, entonces es un producto que no es dulce, entonces es más satisfactoria. ¿Por qué? Porque tenemos una variable que estamos introduciendo, que es la del frío, que tenemos en un helado, y el de la temperatura, que no nos esperamos, y la textura, que es suave. Voy a explicarme mejor. En el ejemplo del sándwich que ven al lado, maiale. È fatto con il pulled pork, que se llama pulled de pork, que es como si fuese una paleta que es, digamos, una parte del cerdo que es cocida. Es carne de cerdo que es deshilachada, y se hacen por lo general hamburguesas. En este caso nosotros hemos preparado este hombro del cerdo como si tuviésemos que cocinarla, pero la hemos transformada en helado. Entonces eso se vuelve un sándwich al pulled de pork, se llama así, que ya no tiene la clásica forma conocida, sino que es transformado en helado. Por lo tanto, tenemos esta percepción del sabor que recordamos al cerdo, pero no de temperatura y de consistencia. Otra cosa interesante es la reproposición de algunos platos icónicos italianos. Por ejemplo, tenemos un risotto con azafrán, un risotto amarillo, donde el arroz está preparado como si tuviésemos que cocinarlo en forma normal, pero la bolita que ven arriba es una bolita hecha con el caracú,
el caracú y se lo cocina. Nosotros agarramos la grasa de fusión y hacemos un sorbete, hacemos un helado que sirve como guarnición para ese risotto. Entonces tenemos esta reconstrucción de una receta clásica. Hemos introducido uno de los ingredientes presentado en forma no convencional. Por lo tanto, médula ósea, o sea, caracú, quemado en el horno y hecho sorbete, helado. En la foto de al lado ven unos fideos con tuco. ¿Qué se pasa a los fideos en este caso? Están fideos, están muy cocidos, se la hace secar y luego se la fríe, entonces se vuelve una especie de papa frita crocante y que son esos que usted ve en el plato. Y el helado que ven arriba está hecho con tuco, entonces se hace un tuco de carne, se lo hace como un clásico tuco de preparación de boloñesa y luego se transforma en un helado. También en este caso, desde un punto de vista más técnico, cuando tenemos que transformar helados en helado que tienen materias primas no convencionales, el equilibrio es más particular porque tenemos que manejar, administrar las proteínas animales, tenemos que el colágeno, la grasa animal que enfriándose se comporta de forma diferente, por lo tanto serán diferentes los enfoques también desde el punto de vista técnico al balanceo, digamos, a la forma en la cual lo pensamos, este helado que se vuelve para que pueda tener una shelf life, entre comillas, de utilización de por lo menos un par de días. Entonces, todo tiene que estar pensado y balanceado, tanto desde el punto de vista del sabor, utilizando preparaciones que tienen una propia identidad, así como desde el punto de vista técnico, con obviamente un balanceo, digamos, un equilibrio más fino. Cuando hablamos de ingredientes particulares, cada receta exquisitamente tiene un ingrediente particular, o sea, cada presentación tiene una unívoca construcción. Nuestro, digamos, historia procede, tengo 3 o 4 slides más, pero quería mostrarles cómo en un cierto punto hemos comenzado a utilizar el helado como instrumento para contar tanto el terroir, el territorio, como así el instrumento para pensar en nuestra memoria. O sea, hemos comenzado a hacer helado con ingredientes no comestibles. Ven ustedes esas cestas que ven en la foto, es hierba, es una particular tipología de pasto que se llama La peculiarità, erba medica. Hierba yuyo medicinal. Él no sabe si existe en la Argentina, si crece en la Argentina. La peculiaridad es que es pasto en la cual se le da a los animales que luego producen la leche para el parmigiano reggiano, o sea que está en la base de la alimentación para los animales que se alimentan y luego se produce el parmesano reggiano, el parmigiano. Entonces nosotros queríamos hacer algo que contara del territorio. El territorio de Parma está fuertemente caracterizada por este cultivo, por esta hierba medicinal. Entonces nosotros hemos tomado esta hierba, hicimos una infusión a baja temperatura por 24 horas. Esta hierba es dejada en una infusión a baja temperatura y extraemos la parte aromática, utilizamos leche como base para la infusión, para construir un helado que luego tendrá sabor a heno, tendrá sabor a manzanilla, a flores, tendrá todo el buque aromático que tiene la hierba y el olor que se siente cuando pasea uno en los campos, sobre todo cuando hierba en primavera, es cortada, ¿no es cierto? Luego, después de esta primera divagación un poco particular, hay una serie de sabores realizados con materias primas que quieren contar un territorio. Hemos hecho helado con cera de abejas, también con las cortezas y con las piñas de abedul, sobre todo porque queríamos reconstruir lo que era como el subbosque, digamos, como si nosotros el helado contara la historia de un paseo y de los aromas donde se siente, los bosques, donde se siente este olor a leña, humedad, a tierra y de rexina. Hemos hecho un helado
también con hojas de higuera, de higo, para contar estos aromas y esos aromas que se huelen cerca del mar, cuando paseamos en Italia cerca y sentimos el olor clásico de esta vegetación mediterránea. Hicimos con intricio, con higo, con mirto, hicimos también con timo, bueno, todas esas plantas aromáticas que caracterizan la vegetación mediterránea cerca del mar, y lo hicimos para contar y narrar la historia del territorio. Entonces, mi idea era que el helado fuese un instrumento para poder contar una historia, pero sobre todo arrancamos al inicio de materias primas bastante particulares, pequeños productores, la biodiversidad. Luego hemos llegado a la utilización de materias primas no comestibles, de las cuales extraemos las hierbas aromáticas para contar la historia de un territorio, para contar la historia de un ecosistema, y luego ulteriormente hemos evolucionado en un helado aún más particular que fue presentado en otro festival, otra cita de cocina de autor, que es este helado un poco particular, el primer helado, entre comillas, envejecido. Ustedes saben que el helado es una preparación temporánea, ¿no? Nosotros lo hacemos y nosotros hacemos nuestra receta y la congelamos inmediatamente, o sea, lo obtenemos enseguida el helado. Entonces, ¿cómo podemos insertar la variable tiempo dentro del helado? La podemos insertar si construimos nuestra receta, y en este caso, ¿qué hicimos? Hemos preparado nuestra mezcla, hemos puesto dentro de la mezcla Di rovere, di legno rovere. Sí, hemos puesto pedazos de roble, pedazos, sí, de madera roble que vienen de una barrica, de una cuba, de un barril, que son utilizadas para fermentar vino. Entonces tomamos pedazos de este barril, lo pusimos dentro de la preparación, lo hemos puesto en una bolsita al vacío y lo dejamos a 65 grados por una semana. Entonces hemos aprovechado la temperatura y el tiempo para que hicieran de catalizadores, y esta infusión a temperatura controlada, 65 grados, permitió la extracción de todas las hierbas aromáticas de la madera. Hemos obtenido como una mezcla que después de una semana se había completamente impregnada de los aromas de la madera. Es como si hubiésemos hecho envejecer el vino, llevando, digamos, a un envejecimiento, una maduración forzada. Hemos hecho esto con nuestra preparación, que después de una semana tenía aroma a rum, a vainilla, a caramelo, tenía todos esos sabores clásicos de tenía sabor a madera, entonces tenía la astringencia clásica de la madera. Entonces hemos logrado de alguna manera poder reconstruir algo, digamos, hacer madurar una receta, ¿no? Y otras dos slides, les quiero contar otras dos cosas divertidas, porque paralelamente proceden siempre nuestros experimentos. Esta es una técnica no muy compleja, pero es una especie de combinación de Maillard que se hace esta es una manzana que hemos obtenido a 65 grados durante 3 semanas. Sottovuoto a 65. La mantuvimos a 65 grados al vacío durante 2 semanas. Es como una irrigación de Maillard que se da a estas temperaturas y que permite a la fruta o al vegetal utilizado de tener sabores, obtener sabores y llegar a una complejidad aromática totalmente diferente. Es decir, que todos los aromas giran hacia el caramelo, hacia
el regadiz, pero son interesantes porque en este caso mantiene la acidez y por lo tanto está esta unión interesante entre la acidez y estos nuevos aromas y el mantenimiento de lo que es la identidad de la fruta inicial. Y como último punto quería mostrarles esto último que tal vez es la síntesis. Nosotros seguimos haciendo muchas otras cosas en la universidad. En este momento estamos probando a dietrolizar desechos. Estamos dietrolizando semillas de mango. En Italia hay mangos muy buenos que vienen de Sicilia. Hemos tomado las cáscaras y hemos tratando de hidrolizarlos y fermentarlas para tratar de obtener una materia prima nueva desde el punto de vista del sabor y desde el punto de vista de los aromas que nos permita utilizar un desecho alimentario, como puede ser una cáscara, y aplicarlo y devolverlo otra vez útil y versátil. Esta es una de las síntesis que más me gustan de esta nuestra investigación que combina el gusto y la técnica, siempre presentada en otro festival de cocina de autor. Y lo interesante de esta manzana es que lo que ustedes ven, eso blanco externo, es un moho noble, de las que colonizan los quesos herborinados, básicamente, y ¿cómo se dice? Nosotros hemos tomado esta manzana, la hemos cocido, la cocinamos hasta que la parte externa pudiese mantener esa consistencia y tener, digamos, esa mordida placeable y no que se desarmara. Luego la cocinamos dentro de una solución con agua y lactosa y luego hemos inoculado la manzana con estos mohos nobles y hemos hecho florecer, manteniendo la manzana en condiciones de humedad y temperatura, hemos hecho crecer este moho hasta que se desarrollara justamente hasta que florecieran estas colonias que luego ustedes ven externamente con estas formaciones blanquecinas. ¿Qué es lo divertido de este lado? Que dentro la manzana fue vaciada y fue rellenada con, perdón, una pera, no es una manzana, es una pera que fue la parte interna carnosa, está cocida y es blanda, y la parte externa desarrolló estos mohos, y lo que ustedes ven en el corazón es helado, que fue rellenada con helado. Y esta moho reconoce, digamos, los sabores de las bodegas. Es como que, como si uno quisiera hacer el viaje que queríamos proponer era la fruta que se guarda en los sótanos y que están esos clásicos sabores de humedad, un poco de moho. En este caso es tan interesante porque esta pera en realidad tiene todas estas características. La parte externa va hasta esos recuerdos de quesos herborinados y tiene este sabor un poco de húmedo, de sótano, pero la parte interna tiene un corazón de helado y es una suerte de unión, de matrimonio divertido, de lo técnico, digamos, ahí unido en un plato que fue presentado en un contexto un poco particular Esto para contarles un poco de lo que hemos hecho muchísimas otras cosas, pero bueno, esto para darles una idea de dónde arrancamos y cuál fue nuestro comienzo y un poco lo que fue la evolución donde se llegó cada vez más una búsqueda del gusto, pero manteniendo siempre las raíces de este recorrido que empezó en la universidad. Muchas gracias. Terminado. Una pera. Hablando que esta es una pera, algunas veces dijo manzana, pero es una pera. Sì, io credo che ci siano stati tanti spunti di
Yo creo que hubo muchos matices, digamos, de cómo inventar productos, no copiarlos, pero tener nuevas ideas para hacer productos totalmente nuevos. Este es el trabajo que hace Guizzetti todos los días y que le dio realmente esta fama en poco tiempo, realmente. Bene, aquí están las primeras preguntas. Posso parlare? Certo. No, in realtà no. No se descongela rápidamente. A ver, el helado está balanceado y está pensado para que la fusión sea lenta. Las piezas pequeñas que ustedes vieron tienen una razón propia, o bien el helado gastronómico es interesante cuando está insertado dentro de un contexto dentro del cual hay otras partes cocinadas, hay otras partes que tienen una forma y una preparación diferente del helado. Entonces hay que tener este equilibrio entre la parte fría y la parte caliente. Entonces, para evitar de que haya un predominio del frío, las porciones del helado gastronómico siempre son reducidas. También porque un helado gastronómico es absolutamente placentero, pero tiene que estar balanceado, porque si no se vuelve un poco cansador. O sea, un poco invadente y cansador. Allora, le analisi sensoriali sono state Los fatte. análisis sensoriales sí fueron hechos, se hicieron solo con los helados no cárnicos. Con los helados cárnicos no hemos hecho análisis sensoriales por una razón específica, porque estos helados son presentados siempre dentro de contextos particulares, o sea, dentro de noches dedicadas, por ejemplo, se presentan en manifestaciones dentro de restaurantes, entonces está la posibilidad de contarle al consumidor el producto, explicarlo, de probarlo juntos, en forma conjunta. Yo soy docente de algunas escuelas donde hacemos estos helados y discutimos y contamos de esto, y por lo tanto los helados de este tipo tienen un análisis particular. O sea, los análisis de los consumidores se hicieron muchos en los helados fermentados. Ahí sí los hicimos. Los helados con bajo contenido de azúcar, para entender cuánta reducción del azúcar pudiese influir sobre la satisfacción que el helado le da al consumidor. Por ejemplo, recuerdo la primavera pasada de este año, hace poco, en el cual hicimos frutillas, flor de latte, o sea, crema americana y frutilla, con 5 diferentes tipologías de cantidades de azúcar dentro, progresivamente decrecientes. Hemos arrancado del 21% de azúcar hasta el 6%, para comprender cuánto la reducción de los azúcares cambie la percepción del aroma y la satisfacción del consumidor. Hicimos muchos análisis sensoriales, pero con helados un poco diferentes. Los gastronómicos tienen una historia y un cuento por sí propio, y que se hace en forma diferente, que yo todavía no lo hemos hecho como en términos di analisi sensoriale. Poter sollecitare gentilmente informazioni sulle pagine, video, libri che studiano questo argomento che si sta presentando in questo seminario. Sì. Beh, è difficile trovare del Es materiale. difícil encontrar material, en realidad. No sabría ayudarlos en este caso, porque desde el punto de vista técnico, uno de los libros que a mi juicio es más interesante y que he leído es de un profesor de universidad canadiense que se llama Goff,
Goff, que escribió un libro que se llama Nice Cream, que es una de las bases fundantes de mi formación. Ice Cream. El libro se llama Ice Cream y es de este autor de la Universidad Canadiense que se llama Goff. El profesor se llama Goff. Y desde el punto de vista técnico es el mejor libro. Por lo que se refiere, en cambio, todas las otras investigaciones que hemos hecho, no existe una guía. Es un recorrido hecho durante años, un poco durante los años, un poco tomando noticias de cosas hechas por otros y de innovando, creando y hacerlas nosotros, cosas nuevas por primera vez. No hay una referencia bibliográfica. Di questi gelati, mi riferisco alla temperatura che deve avere la macchina che li fabbrica. Allora, diciamo che la temperatura de extracción del helado se da alrededor de los -8, -9, y la temperatura de conservación y de servicio alrededor de los -12, -13 grados. Estas son las temperaturas de extrusión y de conservación y de servicio. Bien, es así. Bibite spiritose, quali sono state le sfide di questa tecnica? Sì, abbiamo fatto molteplici. Hemos hecho múltiples, hemos incursionado, hemos hecho múltiples helados utilizando alcohólicos, bebidas alcohólicas de todo tipo, desde el whisky a los vinos tintos, de los cherry a los vinos marsala. En realidad se puede hacer helado con cualquier tipo de bebida alcohólica. El único punto es que tiene que hacerse un razonamiento acerca de la técnica del balanceo del helado, o sea, del equilibrio. Las bebidas alcohólicas contienen alcohol que tiene un fuerte poder anticongelante, por lo tanto, lo que debe controlarse es que tiene que haber un cálculo preciso de poder balancear esto, nos permite decir cuánto y en base a cuánto alcohol hay, cuánto es la reducción del punto de congelamiento de la mezcla, y por lo tanto logramos entender cuánto alcohol podemos poner dentro de una receta. Obviamente el contenido de whisky o el contenido de vino tinto serán diferentes porque tienen un peso específico de alcohol diferente. Obviamente, en consecuencia, se tendrá que trabajar también sobre la tipología de azúcares, utilizando no solamente menos azúcar, también azúcares que tengan poder anticongelante. ¿Questo processo che la mela che ha mostrato precedentemente? No, son dos elaboraciones totalmente diferentes. La manzana fue mantenida a 65 grados durante 8 semanas por 65. Sí, la manzana negra que ustedes veían, mientras que la pera, la última foto que mostré, es una pera que fue cocinada en cal, que fue tratada, fue cocida en lactosa y luego fue inoculada con la espora de una moho noble, y luego pero es un proceso que dura pocas horas y en 2 o 3 días di fioritura della muffa, cioè il processo di tarda el florecimiento de los mohos, que dura 3 o 4 días. Sí. È stata trattata nella calce affinché... Fue tratada esa pera en cal con un tratamiento que se hace, que puede hacerse sobre la fruta o sobre la verdura. Es un tratamiento que es lo que se hace en la cocina molecular. Es un proceso en el cual la fruta se pone en remojo en una solución con cal para que mantenga la propia estructura, para que la pulpa mantenga la propia estructura también después de la cocción. Eso fue lo que se hizo con la pera en un primer momento, una cocción en cal. Haré
un bilancio molecolare tra il gelato e la cioccolata e altre inclusioni. Non ho capito la domanda. Un bilancio molecolare fra il gelato e la cioccolata. Un Sì, bilancio... sì, ma non ho capito cosa mi viene chiesto, però. Sí, no entiendo que... No, en esta pregunta. Paso a la otra. Si è realizzata a scala industriale? Allora, i polifenoli che abbiamo usato venivano da un'azienda svizzera che li produce con finalità nutraceutiche, vengono inseriti in tanti alimenti differenti. Noi li avevamo utilizzati, in questo caso non abbiamo lavorato sull'estrazione dei polifenoli o sull'origine dei polifenoli. Abbiamo lavorato sull'addizione di questi polifenoli ai gelati e sul capire come fossero disponibili e se la presenza o meno di latte ne influisse la biodisponibilità. E essenzialmente è stata questa l'indagine fatta. Bene, una domanda. C'è esattamente qualche varietà di corteccia d'albero per la realizzazione del gelato? E se è così, Sì. quali sono queste Sì. cortecce? A me, quelle che preferisco... Yo las que prefiero como cortezas desde el punto de vista aromático son seguramente las de abedul, porque dan a la receta un perfil espectacular, porque tienen esta fuerte nota de resina, esta nota fuerte de bosque, de subbosque, de la parte baja, y para mí son las más interesantes desde el punto de vista gustativo. Qual è la base per l'elaborazione di questi gelati per raggiungere la texture desiderata? Ok, gracias. Bueno, ok, muchas gracias. Y es complicado esto, porque los helados más clásicos tienen un equilibrio que nosotros que nos permitió dar un estándar a todos los helados más clásicos. Estoy hablando de helados hechos con fruta fresca, con fruta seca, con huevos, con chocolates. O sea, hemos podido codificar aún teniendo una receta un poco particular sin densificantes y emulsionantes. Hemos codificado y estandarizado estas recetas. Todos los otros helados más particulares, cada helado, cada materia prima tiene un camino propio. Por lo tanto, en realidad es muy a menudo, es fruto de pruebas, es mucho más empírico este trabajo que predeterminada desde el punto de vista tecnico. Perché ci sono alcuni gelati algunos helados que hemos hecho, entre los primeros, fuimos entre los primeros en haberlos hecho, o los primeros en absoluto, digamos que no hay una bibliografía en mérito, por eso nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, si quiero hacer un helado con hojas de higo, o si quiero hacer un destilado destilando tierra. Hemos hecho un helado destilando tierra. Y no hay una bibliografía que me dice cómo comportarme en este caso. Por eso es un enfoque mucho más empírico, hecho para pruebas y hasta que afinando la técnica hemos llegado a un balance, pero cada ingrediente tiene un camino propio. Balance per equilibrio d'alcol, dato il potere anticongelante che ha? Sí, esistono delle tabelle que Existen tablas que luego podría compartir con el profesor, no hay problema para que usted llegue a ustedes, pero muy a menudo cuando se hace este cálculo de equivalencia entre poder anticongelante del alcohol y de los azúcares, se tiende a sobreestimar el poder anticongelante del alcohol, porque parte de este poder, profesores. Quindi io... ok. Sí, estaba diciendo que... Estaba diciendo que a menudo esta equivalencia que se hace entre la parte anticongelante del alcohol y los azúcares es sobreestimada, porque no todo el alcohol que está en la receta
es responsable de la baja, digamos, del poder del anticongelación. Hay también que hacer un estudio de las proteínas y actúa en forma diferente interactuando con otros elementos de la receta. Por eso yo voy a compartir una tabla de equivalencias que les voy a hacer llegar, que a menudo es muy útil también, pero hay una suerte de equivalencia que dice que aproximadamente 1 gramo de alcohol corresponde a aproximadamente 7 gramos de azúcar sacarosa, pero hay una tabla que luego voy a compartir tranquilamente con ustedes. Gli zuccheri. Entonces los azúcares que utilizamos son muy a menudo sacarosa, dextrosa y jarabe de glucosa en forma deshidratada, pero muchos jarabes de dextrosa, sacarosa son los azúcares más utilizados. Digamos que en heladería a menudo se utilizan no tanto desde el punto de vista del índice glicémico, sino porque es un mix de estos azúcares, permite al helado tener justo equilibrio entre la dulzura y la texture que los azúcares le dan al helado. Por lo tanto, la velocidad de fusión, la triple time, o sea, los azúcares muy a menudo son utilizados en heladería justamente para esto, para la textura y la dulzura. Estamos trabajando en este periodo también sobre el índice glicémico y también para la reducción del índice glicémico y también se habla sobre la reducción de la dulzura y de la cantidad de azúcares. O sea que es un pedido que se nos está haciendo cada vez más fuertemente por parte de los consumidores por esta atención, digamos, cada vez más, fuerte de alimentos que tengan menos impacto glucémico, menos azúcares complejos. Por lo tanto, sí, en este caso, en estos meses estamos trabajando utilizando fibras vegetales de inulina, que creo que ustedes conocen, hidrolizada, porque esta inulina hidrolizada es interesante desde un punto de vista del reemplazo de la sacarosa en receta. Permite reemplazar parte de la sacarosa y reduciendo los azúcares totales y reduciendo también el índice glucémico. Y entonces es algo que estamos haciendo en forma cada vez más interesada también nosotros por parte nuestra en los últimos meses, en el último año. Se non ci sono altre domande, si no hay otras preguntas, yo quería decir algo sobre el índice glicémico, que es el EFSA, que es el Organismo Europeo para las Reglas Alimentarias. Desaconseja en forma muy de indicar el índice glicémico. ¿Por qué? Porque este índice es un número, pero unido a esto hay muchos otros componentes del producto. Tanto es así que una famosa crema untable a base de chocolate tiene un índice glicémico bajísimo, pero claramente no es para indicar porque la cantidad de grasa hace de modo que se encapsule el azúcar y por lo tanto no se disuelva directamente en la sangre, entonces no hay este aumento. Obviamente yo agradezco a Stefano